The Voice. Thor, Dios del Trueno. Capítulo 5. Des Moines, Iowa. Una joven a mediados de sus 20 años resoplaba con cansancio. El sol de la mañana le hacía saber que eran entre las 8, y el gruñido que le hacía sus entrañas le dejaba en claro que necesitaba comer debido al exceso de calorías quemado en su ejercicio matutino. Este sábado fue muy exigente para ella, teniendo en cuenta que era fiel seguidora del canal de Thor y sus entrenamientos vikingos extraordinarios. Como muchas personas en el mundo, fue partícipe de un entrenamiento peculiar. Desde personas normales que incursionaban en la vida del acondicionamiento físico, hasta profesionales expertos en la materia deportiva, como levantamiento de pesas y deportistas de alto rendimiento. Todos ellos participaron fielmente en cada aparición del gran hombre Donald Blake en su canal como Thor entrenando. Quitando el hecho de la extravagante forma de presentar al público múltiples investigaciones de interés para la defunción del conocimiento científico, no había duda de que el profesor Blake era demasiado fuerte. Y tras haber demostrado este tipo de fuerza, las personas se vieron inspiradas a dar lo mejor de sí y cambiar su físico. Aunque lamentablemente no todos pudieron alcanzar el exagerado récord que el profesor Blake mostraba. Una fuerza tan extraordinaria que superaba con creces las más de 10 toneladas. Annie apenas podía levantar la parte trasera del auto de su madre hasta sus rodillas, y eso la hacía una de las pocas supercapaces de demostrar una fuerza extraordinaria. Prácticamente, no todos los super tenían una fuerza tan extraordinaria como los 7. Incluso los superhéroes con habilidades relacionadas con la superfuerza apenas alcanzaban las 5 o 7 toneladas como máximo. La esposa de Blake, Veronica Blake, era de hecho una superhumana extremadamente fuerte, anteriormente conocida como Señorita Fortaleza en su juventud como superheroína. En su tiempo, la llamaron la Nueva Maeve. Se habían desconocido las razones del por qué Veronica Blake se había alejado de la vida del heroísmo, pero en su lugar había decidido dedicarse a la escritura, y junto con su marido fundaron múltiples empresas y fundaciones benéficas en pos de ayudar al pueblo estadounidense y otros países, tales como Colombia, Venezuela, Haití, Nigeria y Pakistán. Para Annie, Thor era un verdadero héroe y una gran persona como ser humano. Al punto de reconocer sus errores, confesando tener problemas con la ira, un constante conflicto en su vida. Su biografía remarcaba explícitamente ese hecho. Eran efectos que Annie había descubierto en algunos de los superhumanos, los cuales tendían a manifestar problemas psicológicos con el tiempo. Sin embargo, tales deficiencias no quitaron el hecho de que Donald Blake era el hombre más amable de todo el mundo. Lo demostraba en las cámaras y también lo demostraba su forma de vida personal lejos en la vida mediática. Aspiraba a ser una gran heroína como lo había sido la Señorita Fortaleza, ser un gran héroe como Thor, como Homelander y los 7 en general. Era por eso que cuando se había abierto una vacante para los 7, ella había sido una de los más de 200 héroes dentro de la nación estadounidense de Norteamérica en tratar de postularse como candidato a ser parte de los 7. Habiendo terminado su rutina de entrenamiento, se duchó, se cambió de ropa y bajó hacia la cocina para encontrarse con su madre. «Con que aquí está mi campeona de las estrellas». Su madre le saludó mientras seguía lavando los platos. Su madre Donna January, era una mujer muy exigente y amable. Siempre estuvo para Annie, apoyándola a través de su carrera como superheroína. De hecho, ella se encargaba de múltiples actividades en su niñez y adolescencia. Si pudiera definirla, sería como que ella siempre buscaba lo mejor para su hija. «Buen día para ti también, madre». Annie se dirigió hacia la sartén y deslizó todo el contenido que restaba en su plato. Su madre parecía armada cuando vio que la cantidad de alimentos que excedía considerablemente lo que ella había planificado para la nutrición. «Hija, ten más control. Recuerda que tienes que mantener tu figura. ¿Qué pasa si no desean contratarte?». Ella estaba mientras su hija simplemente la ignoraba. Al ser superhumana, significaba que necesitaba más ingesta de alimentos en comparación a la de una persona normal. Sin mencionar que para mantener un régimen de entrenamiento como la de Donald Blake, se necesitaban comer mucho para evitar colapsar el cuerpo por un consumo excesivo de calorías. «Descuida, madre, todo va a estar bien», ella dijo mientras empezaba a comer. «De todos modos es poco probable de que pueda engordar gracias a mi entrenamiento», Annie explicó mientras veía a su madre asentir. Ella reflexionó por un momento, entendiendo de que tal vez se trataba de algo que Thor había dicho en su canal. Y siendo así, entonces ella estaba de acuerdo con eso. Después de todo, lo decía alguien que había logrado el éxito y ella quería eso para su hija. «Bien, si tú lo dices, hija».
A propósito, ¿no te han llamado luego de las audiciones que te habían hecho? Su madre preguntó curiosa, bajando los ánimos de su hija. Sí, eso. Verás, es más probable que no me llamen. Literalmente todos los superhéroes del país trataron de audicionar para tener el puesto que el farolero dejó en los 7. Héroes con habilidades más extraordinarias que yo, entonces, es probable que las audiciones hayan sido en vano. Anya explicó mientras seguía comiendo, esta vez con un poco de pereza. Pero hija, su madre negó. No puede ser pesimista. Ten un poco más de fe, puede que las cosas salgan bien y griega. Sus palabras fueron interrumpidos por el sonido del teléfono sonando en la cocina. Estas se mantuvieron tranquila por un momento, y su madre fue a atenderlo de inmediato. Residencia January, ¿con quién me comunico? Hola, se comunica con usted el señor Donald Blake, de parte de Bogut Internacional. La razón de la llamada es para comunicarme con la joven Annie January. ¿Con quien tengo el placer de hablar? La madre de Annie se congeló por un momento. Su hija, extrañada, dejó su plato para ir a buscar un vaso de agua. ¿Pasa algo? ¿Por qué estás tan pálida? Annie le preguntó a su madre. Hola, ¿todavía se encuentra en la línea? Donald preguntaba mientras por su parte observaba un pequeño formulario que se le había entregado por parte de Madeline a su persona. Después de una exhaustivo y crucial investigación, se había determinado que la superheroína conocida como Starling sería la mejor candidata para ser miembro de los 7. Generalmente los directivos de la empresa se encargarían de comunicarse con la chica para así entablar una comunicación, pero Edgar pensó que sería mejor que uno de los muchachos se encargaran de adiestrar al nuevo integrante. Ni Edgar ni los ejecutivos tuvieron que discutir para elegir al héroe indicado para esta tarea. Por el simple hecho de que solamente dicho héroe sería la persona más normal dentro del grupo de los 7. Evidentemente Thor era el indicado, y nuevamente tuvo que realizar otro favor para la empresa. Por lo tanto, Thor había solicitado los documentos de la chica y había decidido llamarla en persona, para evaluarla personalmente e indicarle el funcionamiento del equipo como tal. Así mostrando su futuro rol dentro del equipo. Madre, ¿te encuentras bien? Annie parecía un poco preocupada. Oh por Dios, su madre se estremeció mientras observaba a su hija. Es Donald Blake, el héroe Thor. El héroe Thor está llamando a mi casa. Ante las palabras de su madre, Annie se congeló en el momento. Su vaso de agua se cayó de sus manos rompiéndose en el suelo, aunque a ninguna de las dos les importó. ¡Ey, por amor a Dios! ¿Está ahí, sí o no? Ante la voz de Donald una vez más, la madre de Annie tuvo el control suficiente como para volver al teléfono. Sí, señor, estoy aquí, estoy en la línea. La madre explicó lo más rápido que pudo, no queriendo que Donald colgara el teléfono por cualquier confusión. Gracias a Dios, pensé por un momento que le había marcado al teléfono equivocado, Donald dijo. No, es aquí, definitivamente es aquí. Soy su madre, soy la madre de Annie January. ¿Qué desea con ella exactamente? Ella preguntó. Está relacionado con su audición para el puesto como uno de los integrantes de los 7. Ella fue calificada para tomar el puesto, así que se me pidió que pusiera a la heroína Starling al día con respecto a cómo funciona el equipo. ¿Puede comunicármela? ¿Está en casa o tengo que llamar más tarde? Donald preguntó. No se preocupe, no tiene que llamar más tarde. De hecho acaba de llegar, sí, acaba de llegar. Annie. Ven acá por favor, quieren hablar contigo. Su madre de inmediato improvisó sobre la marcha, mientras entre pequeños saltos de agitación le hacía señas a su hija para que corriera. Esta no dudó ni un segundo y casi como un borrón había llegado al lado de su madre, ansiosa y agitada. Su madre tuvo que hacer señas nuevamente para que Annie controlara su respiración y así su control de la fuerza. Lo quería que por un impulso de emoción destrozara en el teléfono y se cortara la llamada como consecuencia. Annie tomó el teléfono y suspiró por un momento. Tras haberse calmado, se lo puso en su oreja y habló. Buenas, habla con Annie January. Annie, mi chica, buenas. Pues si tu madre no te lo ha contado, te habla Donald Blake, también conocido como Thor. Me comunico con usted en representación de Bogut Internacional para felicitarle por haber calificado como la candidata apropiada para formar parte de los 7. Donald tuvo que parar con una ceja levantada y una mueca de sonrisa en su rostro. De hecho separó su teléfono celular de su oído para evitar de escuchar el chillido de la chica y su madre haciendo estragos en la bocina del teléfono celular. Era tanta la alegría que literalmente no pudieron evitar gritar por la emoción.
El momento fue tan cómico que fracciones de segundo después ambas callaron, disimulando como si nada hubiese pasado. Sí, gracias por la oportunidad que me dan. Les aseguro que trataré de hacer lo posible por encajar dentro del grupo. Daré el 100% de mis fuerzas, espero hacer de gran ayuda para el equipo. Sí, definitivamente sé que lo harás. Teniendo en cuenta esto, te quiero avisar que desde el lunes empezarás a trabajar para nosotros en conjunto con los 7 como parte de nuestro grupo. A través del correo electrónico que nos has proporcionado, te mandaremos una agenda con respecto a los requerimientos y actividades que realizaremos en conjunto trabajando como equipo. Como había dicho, te pondremos a prueba para ver tu desempeño y yo seré tu supervisor, por así decirlo. ¿Bien? Bien, no hay problema. Sin dudas haré todo lo posible para, espera que... usted está diciendo que me pondrá a prueba personalmente y trabajaremos juntos. Sí. Como sabrá, los 7 nos encargamos de mantener nada menos que la excelencia dentro de nuestras actuaciones y actividades, por lo tanto necesitamos instruirla para que haya una sinergia como equipo. Nos encargaremos de encontrar su punto fuerte y su posterior especialidad dentro del equipo. En fin, como había dicho anteriormente, enviaré todos los detalles a través de su correo electrónico. Sin más, no le quito más tiempo, que pases buen día, señorita Starling. ¿Sí? Digo, sí, espero trabajar junto con usted. Ella quiso decir, pero se había tardado tanto en contestar que el héroe ya había colgado. Ella miró el teléfono en sus manos para luego mirar a su madre. Lo he logrado, maná. Gritaron abrazándose mientras no podía evitar sentir entusiasmo y alegría. Tenía que celebrar esto, tenían que prepararse porque de ahora en adelante ella sería parte de los 7, miembro de los héroes más fuertes del planeta. A las afueras de Nueva York, North Shore de Long Island. El suelo ardía, todo a su alrededor estaba rodeado de carne quemada y vísceras repugnantes por todos lados. Donald parecía horrorizado por lo que había pasado, pues se encontraba en el epicentro de una explosión extremadamente violenta de energía que había producido su cuerpo. El ganado de su padre haya sido aniquilada por completo, como si una tormenta de rayos hubiese impactado en toda la zona y el calor generado comparable a la superficie del sol por unos breves momentos trató de desintegró a todo a su paso. 20 metros de diámetro en el pasto parecía salido de una película de terror, como una escena de un infierno. Nuevamente, lo que tanto temía había pasado una vez más, solo que esta vez el alcance de las consecuencias de su arrebato de ira fue extremadamente perturbador, tanto para él como para cualquiera que pudiera presenciar lo que había sucedido. Pero ¿cómo Donald hubiese imaginado que el enojo sería una emoción capaz de influenciar su capacidad para amplificar la manipulación de la electricidad? Nunca fue su intención utilizar sus poderes de una manera tan destructiva como lo que había pasado, de la manera en cómo había aniquilado el ganado de su padre. Solo había tenido un mal día. Los padres del idiota que tanto molestaba a sus amigos habían demandado a su familia, las consecuencias de lo que había hecho orillaron a su padre a vender la granja y por consiguiente, mudarse a la ciudad con pocos recursos, por no decir que nada. Se sentía tan injusto, ese desgraciado casi violaba a Jessica, y el director estaba dispuesto a dejar pasar todo esto debido a que el chico tenía potencial para ser un gran jugador de grandes ligas. Sintió tanta ira que no pudo evitar arremeter contra él y destruir hasta el último de sus huesos. Sabía que estaba mal y se había arrepentido y pidió perdón por ello. Pero sus padres eran lo que estaban pagando a causa de sus impulsos, perdiendo absolutamente todo y orillándolos a la absoluta pobreza. La gente lo llamó psicópata y endemoniado. Los bravucones del colegio secuestraron su moto y algunos vándalos destrozaron los autos de sus padres. La comunidad había llevado a la familia a ser alejados de esta, llegando al colmo que había provocado su estallido de ira. La ruptura con su novia Catherine. Su intención no fue asesinar al ganado de su padre. Él solamente sentía que se asfixiaba, su cerebro retumbaba y la presión en su cabeza se sentía como si explotara. Una fuerza quería escapar de cada poro de su cuerpo. Nunca se sintió tan lleno de ira, de furia, tanto así que la cantidad de electricidad que generaba había excedido por millones los voltios que podría producir. Él tenía que hacer algo, él quería gritar, y así lo hizo. Su grito reaccionó como un instinto biológico para destruir todo lo que le molestaba y con ella la explosión de millones de voltios a su alrededor. Aquella explosión no solamente consumió la vida del ganado de su padre. Dicha explosión también generó un apagón en el pueblo que perduró por 3 días, junto con una decepción por parte de su familia a la causa de no poder controlar los dones que muy pronto empezaron a considerar como una maldición.
Donald dejaba de lado sus pensamientos, un pasado incómodo de su adolescencia, cuando sus emociones estaban a la par de sus hormonas, fuera de control, y tan altos como las nubes. Sintió el aroma del ternero asado haciendo estragos en sus papilas gustativas. Ese recuerdo perturbador no lo detuvo de apreciar la buena gastronomía, no dejaría que sus traumas lo restrinja de la barbacoa. Donald le aplicaba un poco de vodka a las brasas, y con ella ahumando la carne con lujuriosa mirada, que era acompañada con la mirada anticipada de su padre. Dios mío chico, juro por Dios que es el mejor olor que he sentido. Solo no le digas a tu madre que dije esto. Su padre Dylan Blake, le pidió a su hijo mientras sentía orgullo. Incluso yo me siento sorprendido. Esta carne será un manjar de dioses. Donald dijo esperando terminar lo antes posible. Solo espero que no comas sin mí. La voz de Homelander llamó la atención de Donald, quien sonrió junto con su padre. También estaba el hecho de que el héroe estaba vestido de civil. Portaba un elefante traje de negocios que resaltaba su belleza mientras un pequeño flequillo lacio dividía su frente. John, gracias por venir. Por un momento pensé que tendría que patear tu trasero para traerte aquí. Donald bromeó mientras dejaba la espátula para darle un abrazo a su amigo. Ja, dudo que puedas llevar eso a la práctica, pero te deseo la mejor de la suerte. Tú más que nadie sabe que mi piel es indestructible. Homelander, conocido como John, correspondió al abrazo. Luego observó al padre de Donald, quien también le dio un abrazo. John, hijo, tenía mucho tiempo que no te veía. Donald nos habla de ti de vez en cuando, de que trabajas demasiado en la empresa. Mary está enojada contigo por no ir a visitarla en estos últimos meses. Es un placer volver a ver el señor Blake, como verás el trabajo ha sido un poco más duro en este último año. La tasa de criminalidad ha aumentado en un 30%, sin mencionar algunos rumores relacionados con superterroristas en el Medio Oriente, ha dejado a la comunidad de superhéroes algo angustiada. John explicaba mientras el padre de Donald fruncía el ceño. Bendito Dios. Hijo, ¿por qué no me dijiste eso? Su padre le preguntó preocupado. Porque solamente son rumores, padre, recuerda que los super habitan solo en Estados Unidos. Si acaso existe superhumanos fuera de las fronteras de los Estados Unidos, evidentemente no se mostrarán al público por su seguridad. Donald le explicaba, haciendo alusión detrás del rechazo que los gobiernos tenían con respecto a los superhumanos, negándose a tener a superhumanos dentro de sus países, o prohibiendo el uso de sus superpoderes en público. Consideraron a los superhumanos como un gran riesgo de seguridad pública, algo que la comunidad como tal no hacía un esfuerzo en mejorar. De hecho, cada día se encargaban de hacer lo contrario, apoyando la narrativa de que los superhumanos eran una amenaza en lugar de un beneficio para el bien de la humanidad. A pesar de toda la popularidad que Thor proporcionaba, no era suficiente para cambiar la marea política que aumentaba en contra de los superhumanos desde el año 2000. Bueno. Independientemente de si es cierto o no, no estamos aquí para hablar de trabajo. Dejen sus cosas de héroes para otro momento, este momento es para Dios y la familia, y con su bendición sobre estos alimentos, observemos cómo este ternero queda a la perfección. Estoy completamente de acuerdo contigo, señor Blake. Veamos cómo el vikingo de la familia nos deleita con sus dotes culinarios. John bromeó para la sonrisa de los hombres. El ambiente era increíblemente cómodo para los tres, para el padre de Donald, John era como otro hijo para él. Anteriormente venía hacia él para buscar algún tipo de consejo, algo que su propio padre jamás podría debido a ciertas cuestiones. Ellos desconocían. Se sintió bien por parte del padre de Donald en encaminar al héroe más poderoso de la Tierra, por lo que él consideraba que era correcto. De vez en cuando le hablaba de Jesús, pero trataba de no adentrar la religión a las conversaciones. Pues John necesitaba generalmente aliento paterno, algo que pudo notar. Según el padre de Donald, hablar de Dios era bueno, pero también se necesitan momentos para aconsejar a los más jóvenes acerca de cómo manejar la vida. Así lo hizo con su hijo a pesar de sus demonios internos, y así lo haría con John, quien aún se sentía algo reservado a pesar de los años. A propósito, John, es una lástima que tu madre Chloe no asista a esta reunión. Su enfermedad ha empeorado, ¿no? Las palabras de Dylan hicieron estragos en el rostro de Homelander. Es algo complicado su situación. Es incapaz de levantar. Es algo complicado su situación. Es incapaz de levantarse de la cama y el Alzheimer está en una etapa muy avanzada. Ella apenas me reconoce. Yo no sé qué haría sin ella. Las palabras de John llegaron al corazón de Donald y Dylan. Oh hijo, todo va a estar bien.
Verás que con el tiempo entenderás que todas estas tribulaciones son parte del plan perfecto de Dios. Lo sé, señor Blake, lo sé. John dijo mientras Donald casi terminaba. Si deseas hablar conmigo, no dudes en ir a casa. Recuerda que tendremos la puerta abiertas para ti, hijo. En cuanto tenga tiempo haré todo lo posible por visitarlos. John me sonrió mientras Donald se acaba el dinero en un plato. Bien, esto está hermoso y apetitoso. ¿Qué tal si comemos? John y Dylan asintieron de inmediato y junto con Donald ingresaron al interior de la casa. Allí, la madre de Donald y Verónica estaban presentes, hablando de literatura. Su hijo Dylan gritó de emoción cuando vio a Homelander. Corrió hacia él y le dio un abrazo. El día de familia transcurrió con tranquilidad bajo un ambiente de familia espléndida. Todos, incluyendo a Homelander, se sintieron como en casa. Si te gustó el video no olvides dar like y suscribirte, sin más hasta la próxima.